Francisco Tovar es internacionalista. En este mundo, Tovar, que hemos visto de conflictos, de situaciones de confrontación, hay de interés de Naciones Unidas de las minorías. Y una de las minorías es precisamente los afrodescendientes en todo el planeta. ¿Cómo está la situación en Venezuela y qué planes tienen para este año? Bueno, en principio estamos en sintonía con el decenio afrodescendiente, que quisiera explicar brevemente lo que es. Sí. Es un periodo en la historia en el cual Naciones Unidas convoca a los estados, a la sociedad civil, a las ONGs, a los individuos, a adoptar medidas favorables a los afrodescendientes, en su condición de herederos de lo que es considerado el mayor crimen de lesa humanidad en la historia, la trata esclavista. Entonces, esta herencia de los afrodescendientes se traduce en todo lo que son indicadores macroeconómicos por el suelo. Pobreza, desempleo, escasez, miseria generalizada. En toda América Latina esa es la realidad de marginalidad. Cuando se revisan las estadísticas económicas y sociales, siempre se nota que los afrodescendientes tienen la peor parte. En todo lo que es Latinoamérica, el Caribe, incluso Estados Unidos, se ve que los afrodescendientes son los que peor viven, los que tienen menor acceso a los servicios de salud, educación, empleo. Y eso no es una coincidencia. Eso es justamente una práctica heredada de ese periodo de esclavitud, de esclavización. Y el diseño afrodescendiente lo que busca es reivindicar a 250 millones de personas que sufren esta realidad. Y suena... Por ejemplo, el lema dice el reconocimiento, justicia y desarrollo. Suena muy romántico y suena muy idealista. Sin embargo, es muy pragmático. Esconde una exigencia, la reivindicación de estos millones de personas, estos afrodescendientes, en nuestra condición de herederos de ese crimen de lesa humanidad reconocido hoy en día por Naciones Unidas. Ahora, en América Latina, ¿cuáles son los países donde se ha trabajado más? Y en el caso venezolano, ¿dónde están congregados fundamentalmente? Bueno, en lo que es América, Brasil tiene un camino bien andado con respecto a la legislación que protege a los afrodescendientes, con respecto a la organización a nivel social, jurídico, político. Aquí en Venezuela también hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, nos falta un trecho importante. Hemos avanzado, y esto es muy curioso, en el tema jurídico y legal. Tenemos avances de derecho y no tantos de hecho. De hecho, están muy cerca de la presidencia, ustedes como afrodescendientes, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos el Consejo Nacional Afrodescendiente, CONADECAFRO, que es una instancia que está adscrita a la presidencia de la República. Es un órgano consultivo, y esto es bien importante decirlo, porque hay quienes piensan que puede ser un ente que se encarga de construir vivienda o erogar recursos. No, es un ente consultivo que se encarga de definir políticas públicas en materia afrodescendiente y asesorar al presidente de la República para que las ejecute eventualmente. ¿Hay concretamente algunas políticas que están aplicando? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En ¿Cuáles, principio, por ejemplo? estamos trabajando en este marco del diseño afrodescendiente, operativizando lo que es el Plan de Acción de Durban, que es el documento marco sobre el tema de racismo emanado de la Conferencia Mundial contra el Racismo. Eso en África del Sur, ¿no? En Sudáfrica, en Durban, ¿cómo no? Sí. Este marco de Durban establece líneas específicas para los estados y para los ONG y los individuos, en particular sobre cómo proteger a las comunidades afrodescendientes. Estamos en ese contexto, en ese marco, y hemos avanzado muchísimo. Ahora, países como Brasil, que dice que tiene una política muy agresiva, ¿qué realizaciones pueden lograrse copiando el modelo brasileño? Bueno, creo que el contexto brasileño es diferente. La experiencia afrodescendiente es distinta en cada contexto social. Es diferente ser afrodescendiente en Colombia o en Venezuela o en Brasil. Son realidades distintas. Por ejemplo, en Brasil el proceso de mestizaje fue muy diferente al nuestro. La jerarquía vertical y rígida, siendo un virreinato, hizo que los afrodescendientes, los negros, fuesen segregados de una forma diferente a como se trabaja acá en Venezuela, que fue una capitanía general. Así que se aborda de forma distinta la experiencia en cada contexto. Luego que en Mercosur, por ejemplo, que tiene países con presencia africana, ¿cómo hacer para ser más funcional? Hay una propuesta bien interesante, por cierto, que surgió de acá de Venezuela, que se llama Mercosur Afrodescendiente y se planteó en el marco de la 24ª conferencia de la Comisión Permanente de Racismo, Xenofobia y Discriminación, celebrada acá en Caracas en noviembre de 2013. Ahí se planteó la posibilidad de que se crease un espacio exclusivo para los afrodescendientes, para atender a las poblaciones en la perspectiva étnica y la perspectiva política específica, por aquello de no meterlos todos en un solo saco, porque lamentablemente las necesidades son diferentes en función de la etnicidad, y eso hay que decirlo. Y en el ALBA me imagino que es más fácil también con la presencia, sobre todo de las Antillas, ¿no? Hay mucha presencia afrodescendiente en el ALBA, como el Caribe entero prácticamente es afrodescendiente. Claro. Lamentablemente en la práctica no ha habido más avances que lo grandilocuente, que las declaraciones. ¿Qué programas para este año tienen ustedes que los que te escuchan o te ven puedan incorporarse, puedan llamar a pedir información?
¿Cómo no? Tenemos los congresillos nacionales y regionales en el marco del Congreso Nacional Afropolítico, un evento que se dio este diciembre pasado, y en el que por primera vez se reunieron el Estado venezolano con las comunidades organizadas y se consideraron políticas públicas, pero escuchando siempre la inquietud de las comunidades. Entonces, eso se planteó un marco general. Hay un documento que está publicado, por cierto, en la página de CONADECAFRO, y a partir de ello se generó una línea que es trabajar en las regiones, en los estados, para operativizar los lineamientos que se establecieron. ¿Qué necesidad hay en cada estado? ¿Qué requerimientos tienen, por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, los niños? Porque ¿Dónde pueden recurrir a esa información que usted está dando? Cualquier venezolano que quiera interesarse, alguna página especial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos conadecafro.wordpress.com. Ahí está el documento del Congreso Afropolítico, está el documento de Durban, está el documento del diseño afrodescendiente, referencias importantísimas de lo que hacemos acá en Venezuela los afrodescendientes. Y a nivel de Naciones Unidas, ¿qué eventos están programados para los próximos meses? Bueno, hay un mandato de Naciones Unidas justamente en el contexto del diseño afrodescendiente que combina a los estados, en principio, a celebrar el inicio de este decenio que comienza ahorita en 2015 y termina en el 2024. Este periodo de 10 años hay que celebrarlo, publicitarlo, impulsarlo y además de eso adoptar medidas que son específicas y concretas, como por ejemplo legislaciones específicas, acciones afirmativas para los afrodescendientes, el tema de las reparaciones, que es un tema muy polémico en el contexto de lo que es la lucha contra el racismo. Por ejemplo, se ha exigido y se exigió desde la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban en el año 2001 que los estados o los países que en su momento fueron esclavistas tenían que resarcir a los países africanos de los cuales se llevaron secuestrados a millones de personas. Esto fue un tema muy álgido, muy complejo, en el cual no hubo negociación, no hubo consenso, pero se pedía en principio. La propuesta era que España, por ejemplo, tenía que resarcir a muchos países africanos, igualmente Alemania, Francia, Italia, y ese resarcimiento no, más que en declaraciones, más que en buena voluntad y en discursos, era en metálico, en recursos, en ayuda, en inversión. Ese es un tema en el que estamos siendo muy realistas y esperando que, francamente, en algún momento se reconozca esa reivindicación que se debe hacer a los pueblos africanos que fueron tan golpeados en el proceso de esclavización. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Tovar, también es internacionalista, por este recorrido, además por este llamado a la atención. Es importante en América Latina, la presencia africana es muy determinante, todos estamos mezclados en el continente, pero también, como él decía, la pobreza, la marginalidad, producto de la colonización, Están asociados. Ha dejado de lado mucha gente que tiene que incorporarse a la vida social y cultural y a la educación sobre todo, ¿no, Francisco? Eso es lo que se quiere, justamente impulsar esa inclusión, pero más que un discurso, como decía al principio, con hechos concretos, con medidas específicas, con legislación y con acciones que reivindiquen a quienes están en situación de miseria, producto de esa herencia esclavista.